¿Te gustaría comunicarte con tu animal de compañía que falleció y así asimilar el duelo por fallecimiento y continuar tu vida sin cargas emocionales? En este video te compartiré sobre la comunicación con animales fallecidos. Y si tienes la duda de que sí es posible, déjame decirte que se puede eso y más. Vamos con la intro. Hola querida comunidad, amantes de los maestros animales. Me da gusto estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Estoy seguro de que en algún momento de tu vida has pasado por una pérdida de tu animal de compañía o compañero cósmico, como yo les llamo. Y lo primero que sucede es que te la pasas triste. O te culpas por no encontrar respuestas del por qué tuvo que trascender de cierta manera. Eso es algo que normalmente pasa, porque no se sabe qué hay después de una muerte animal. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, con el cual me comunico con animales, es posible tener conexión con animales que han fallecido. Este lenguaje permite conectar con el plano donde los animales se encuentran, en su estado de luz, cuando han partido de este plano físico. Esta es una manera de poder encontrar esas respuestas que tanto necesitas y que te van a ayudar a asimilar la pérdida animal y te van a ayudar a continuar tu proceso de vida. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Por ejemplo, hace algunos años murió un perrito que tuve. Lamentablemente murió envenenado y no pude salvarlo. En mí surgió un sentimiento de culpa y una carga emocional al pensar que yo era el responsable del sucedido. Con el lenguaje sin palabras pude conectar con mi perrito para saber que estaba bien y que si no había algún enojo o por no poder haberlo ayudado. Pero mi perrito me mostraba que se encontraba en un estado de luz muy bonito y eso me dio mucha tranquilidad. Pude llevar mi conciencia hacia el plano donde se encontraba y eso me dio mucha paz porque todo el tiempo percibí lo que hay en aquel lugar. Fue una experiencia increíble porque descubrí que para el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, no hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual me permite ir a visitarlo cada vez que necesito hablar con él o saber de él. Eso me permitió asimilar la pérdida de una manera mucho más rápido y sentirme bien porque hice todo lo que estuvo en mis manos antes de que él trascendiera. Pude liberarme de esa carga emocional que yo sentía y que no era nada agradable. Esta experiencia me ha ayudado a comprender qué hacer cuando vuelva a pasar por la misma situación. Normalmente, en las comunicaciones con animales fallecidos, se obtiene información valiosa que le puede ayudar a la persona a liberarse de esa carga emocional que siente y que no es fácil de lidiar con esos sentimientos, pues lo más común es sentir culpa y tristeza. Se obtiene información sobre cómo asimilar el duelo, que también es un aspecto muy común que evita que las personas no tengan esa tranquilidad al no saber más de su animal de compañía. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía.